Buenas tardes. Buenas tardes, hija. ¿Qué tal? ¿Equipo 4 tiene lista su presentación? Sí, Inge, ya vamos. Ok. Adelante. Ok, bueno, comienzo. Buenas tardes, noches, compañeros. Somos el equipo 4 y expondremos el tema de programación y operación en fresadora. ¿Pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, para empezar el proceso de fresado, pues muchos ya lo conocen, pero pues para los que no, consta de hacer pasadas de corte mediante una herramienta llamada fresa, que va a ir rotando mientras corta con sus cuchillas y dando forma a las piezas a la pieza que estamos trabajando, ¿verdad? Existe gran variedad de fresas con las cuales se puede maquinar todo, o sea, diferentes tipos de materiales y el cual puede variar, y también para el tipo de trabajo o acabado que se le quiera dar a la pieza. Podríamos dar a la siguiente diapositiva. Bueno, la fresadora CNC es una fresadora la cual tiene una computadora la cual a base de una programación dada ejecutará comandos los cuales harán lo que es la fresadora de corte de manera automática hasta ciertos puntos específicos del material para elaborar la pieza. Los movimientos del trabajo de la fresadora pues son el corte, la base y la profundidad de pasado. Como podemos visualizar en el pequeño GIF que está en la parte inferior de la diapositiva, pues se puede visualizar en una simulación cómo va dando pasadas lo que es la fresa arriba del material. Para continuar, en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí se muestran los diferentes tipos de trabajo y pues acabado que se le puede utilizar, o sea, utilizando la fresadora. Lo que es el fresado de corte, el planeado, la escuadra, el cubicaje, ranurado recto, el ranurado de forma T, el ranurado con chaveteros, que es un tipo de ranura simétrica,
y el torno fresa, que es para elaborar agujeros y un fresado exterior alrededor de la pieza. En la siguiente diapositiva sigue mi otro compañero. Bueno, yo hablaré un poco de lo que son los ejes principales. ¿Se nos pueden escuchar? Sí, se escucha. Sí, compañero. Ok, primero está el eje X, el cual tiene un movimiento en el plano horizontal longitudinal de la mesa de fresado. Está paralelo a la superficie de sujeción de la pieza. Luego estaría el eje Y, el cual tiene un movimiento en el plano horizontal transversal de la mesa de fresado y tiene pues un sentido directo en los ejes X y Z. Luego está el eje Z, pues este posee la potencia de corte y puede adoptar distintas posiciones según las posibilidades del cabezal. Se asocia con el desplazamiento vertical del cabezal de la máquina. Pues si la fresadora dispone de una mesa fija, estos tres desplazamientos son ejecutados por el cabezal. Siguiente, por favor. Los términos de programación. La programación se realiza a través del control numérico de las máquinas, donde son introducidas las instrucciones. Aquí podemos ver que están lo que son los números de secuencia, los cuales después de una dirección n han sido especificables y un número de al menos un dígito. El número puede ser... El número de secuencia es usado para buscar dentro del programa un bloque requerido durante las siguientes operaciones, que sería el primero, verificar un programa nuevo o operación normal o edición de programas. El número de programa pues se utiliza para definir el número de programa o dirección O seguida de un número de 4 dígitos. En este caso puede ser el O0001 como en la mayoría de las máquinas CNC. Ya se iría otro compañero. Buenas tardes. Yo les voy a platicar un poco sobre las instrucciones geométricas G, lo que es fresadora. Y como ya lo hemos visto en tornos, se usan similares, pero ahora van a cambiar un poquito. Adelante los vamos a ver, pero básicamente se sigue utilizando el G00, que es el posicionamiento rápido, como lo venimos usando en torno, interpolación lineal, interpolación circular, en horaria y antihoraria. ¿Le puedes avanzar a la siguiente? Para platicarles un poco. En lo que utilizamos, si recordamos un poco en torno, utilizamos el código G70 y G71. En la fresadora utilizaríamos el G20 para utilizar las unidades en pulgadas, y para unidades métricas vamos a utilizar el G21, que es un poco lo que lo diferencia entre el torno y la fresadora, para irnos familiarizando, ¿verdad? En el torno utilizamos el código G96 y G97. En la fresadora utilizaremos G98 y G99 para lo que es la velocidad en unidades por minuto, ya sean como utilizamos antes. Otro código nuevo que utilizaremos va a ser el código G04, que es programar un tiempo de espera para que transcurra en el tiempo desde que lo ejecuta a la siguiente operación. ¿Le puedes dar al siguiente, compañero, por favor? El siguiente entorno utilizamos el código G92 para la limitación de las RPMs. En fresador utilizaremos el código G50 también para limitar las RPMs, ¿verdad? Otro código nuevo es el código G10, que es el ajuste del valor de offset del programa, que permite establecer conectores en el programa. El G10 sustituye la entrada manual de los correctores, es decir, longitud y diámetro de herramienta, y correctores de coordenadas de trabajo. Otro código, reset un poquito para atrás, por favor. El G32, que es para maquinar una rosca en una pasada. Se programa una pasada de rosca, la máquina lleva a cabo un movimiento para generar la rosca con el paso especificado bajo la letra F, como lo hemos venido manejando también. Si se da solo la coordenada en Z, se generará una rosca Z. Si es cónica, se deberá incluir un valor también en X, como lo podemos verificar en la imagen, cuando es recta y cuando es cónica.
Otro punto que vamos a utilizar mucho en la fresadora van a ser las instrucciones G54, G55, G56, 57, 58 y 59. ¿Qué quieren indicar esas 6 instrucciones? Se utilizan para hacer el traslado del cero de máquina al borde de la pieza, como lo podemos ver aquí en la imagen, desde mi cero de la pieza al borde de la pieza, ¿verdad? El cero de la máquina, disculpa, al cero de la pieza. Otro que van a ser el comando G42 y G43, que es para compensar la altura tanto en el G42 negativa y en el G43 positiva, como lo podemos ver en la imagen. G43 positiva y G42 negativa. Esta se va a definir por el parámetro de H, ¿verdad? Que es la altura. Y básicamente es muy similar. Vamos a seguir utilizando algunos códigos que utilizábamos en el torno, pero en otros, como es las unidades, la limitación de RPMs, van a cambiar. Pues, buenas noches, compañeros. Como mencionó Martín acerca de las instrucciones, pues ahora vamos a hablar de los códigos misceláneos o los códigos M, como se conocen también. Tenemos el M00 que indica parada, el M01 es una parada opcional, el M02 es el reset del programa, concluye la ejecución del programa y resetea al control numérico. Mientras que el M30 es para finalizar el programa y poner el puntero de ejecución en su inicio. Siguiente, por favor. Pues bueno, como mencionó Martín, realmente muchos de los códigos se comparten. O sea, ya estamos familiarizados un poco con estos términos porque los usamos en torno, así que pues aquí podemos ver que el M03 sigue siendo el giro de lucillo a favor de las manecillas del reloj, mientras que el M04 es para el giro de lucillo en contra de las manecillas del reloj. Siguiente, por favor. El M05 sirve para frenar el lucillo, el M06 para cambiar de herramienta, el M07 es para abrir el paso del refrigerante B, mientras que el M08 sirve para lo mismo, solo que del refrigerante A. Y el M09 es pues, para cerrar el paso de ambos refrigerantes. Siguiente, por favor. Y otros códigos que pues, podemos hacer uso de y que nos vamos a encontrar son el M010, que sirve para abrir las mordazas, el M11, que es para cerrarlas, el M13 para hacer girar el lucillo en sentido horario y abrir el paso del refrigerante. Por el contrario, con el M14 podemos hacer lo mismo, solo que en sentido antihorario. El M38 sirve para abrir la guarda y el M39 para cerrarla. El M62 también está para activar la salida auxiliar 1. El M67 es para esperar hasta que la entrada 2 esté en on. El M71 para activar el espejo en Y y el M81 para desactivarla. También el M80 que es para desactivar el espejo en X. El M98 sirve para hacer una llamada al subprograma y por último tenemos que el M99 es para el retorno del programa. Y eso sería todo de los códigos. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los programas de simulación de fresado en máquinas de CNC. El primero es Sunsoft. Bueno, prácticamente es un software que está diseñado y construido por la empresa Nanjing Sunsoft de Technology Company. Lo que te da es brindarte una experiencia que ha sido desarrollada por docentes, personas que han adquirido pues experiencia trabajando con máquinas CNC y fresadoras, todo eso. Y lo que quieren hacer es que puedan implementarlo, bueno, se implementa en ese software y tú puedes utilizarlo para simular. Tienen controles como de fabricantes como Fanuc, Simsumeric
Mitsubishi, GSK, HNK, KND, WA, Sky, Haas, Grid y Fagor y Dasen. Al utilizar este software, los estudiantes pueden obtener la experiencia de práctica que tanto necesitan para programar, configurar y operar máquinas de CNC a un costo muy reducido. Puedes darle a la siguiente, por favor. Bueno, el siguiente es WinUnisoft. Este programa, este software ha sido diseñado pensando en la enseñanza, aprendizaje de la programación y para el uso de controles numéricos. Su implementación acerca al usuario a la realidad industrial como los emuladores de control de aspecto realista. Permite editar y simular programas de CNC, así como definir todos los parámetros de una máquina y herramientas necesarios para mecanizar una pieza de entorno o fresadora. También aprende a desarrollar tus propios proyectos de mecanizado utilizando el control que elijas como Fagor, Fanuc o CMS. Completa el trabajo en una de las máquinas CNC de Alecop. El siguiente es Mastercam y pues es el más popular para manufactura en máquinas de control numérico y centros de maquinado CNC. Este programa abarca la programación de fresadoras, centros de maquinado, tornos, el módulo Blade Expert para la vez, electroerosionadoras de corte por alambre, cortadoras de láser y oxicorte, routers y más. También ofrece una gama de módulos para aplicaciones especiales que también incluyen módulos de modelado en 3D con producción de dibujos en 2D para la preparación de la geometría 3D antes del CAM. Buenas tardes, compañeros. Aquí ya se va a empezar a hablar un poco más de la estructura de programación de una fresadora CNC. Aquí se menciona que cada programa CNC en la memoria del control se identifica por un número dado por el programador. Y este número es necesario cuando se quiere simular el programa en el monitor de la fresadora, modificarlo o ejecutarlo. Y cada fabricante debe de definir como el código alfanumérico. Si le puede dar otro clic, por favor. Y aquí ya se menciona un poquito de, pues en sí como la estructura, que aquí ya se dice que está compuesto por las líneas y estas líneas reciben el nombre de bloques y cada bloque contiene pues la información necesaria para poder realizar las operaciones, el movimiento, ya sea un movimiento de los ejes de la máquina o una operación auxiliar. Si le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí en la imagen se muestra una pantalla de una fresadora CNC que encontré de una marca que tenía la información en línea. Y aquí se menciona que la ejecución y la simulación de los bloques de un programa CNC se realiza de una manera secuencial desde el primer bloque, como se muestra aquí en la imagen, hacia la parte de abajo. Y estos bloques se componen de comandos o funciones y cada función se identifica por una letra seguida de un número de 1 o 2 cifras. Y la letra identifica el tipo de función. En la imagen aquí se puede observar que los bloques que componen un programa CNC en la pantalla de una fresadora, como ya les había dicho, y en el modo de ejecución, el control lee el programa bloque a bloque, según se han escrito, interpreta el código escrito, chequea los errores y si no encuentra error, ejecuta el movimiento o la orden en la máquina. ¿Se le puede dar la siguiente diapositiva, por favor? Aquí, ahorita en la siguiente diapositiva se les va a mostrar un ejemplo en el cómo se va separando pues el tipo de comando, lo que significa cada uno, que se puede separar la información geométrica que va relacionado con los movimientos de la herramienta, de perfil de la pieza a mecanizar, etcétera. Y por otro lado, la información tecnológica, que va más relacionada con las velocidades de corte, formas de la herramienta, etcétera. Si le puedes dar la siguiente diapositiva, por favor. Aquí en la esquina superior pues, se encuentra el ejemplo, que es como pues, los que ya hemos estado viendo anteriormente. Y aquí en la tabla pues, ya se muestra cómo se separa lo que es la información geométrica y la información tecnológica. La orden de N80, que es el orden, la información geométrica, que es el G00, X30, Y10Z0, y la información tecnológica, que ya es F300, S3000, T03, D03 y M03. El N, pues indica el número de bloque. El G, que forma parte de la información geométrica, son funciones preparatorias, indica el cómo se ejecutará una operación. X, Y y Z, que es información geométrica también, son las coordenadas, pues como ya lo hemos visto antes.
F, que es la velocidad de avance, S, que es la velocidad del giro del cabezal, la T, que es el número de identificación de la herramienta, el D, que es el número de información del corrector de la herramienta, y la M, que son funciones auxiliares del movimiento de la máquina. ¿Se le puede dar al siguiente, por favor? Y aquí pues ya se mencionan los comandos principales de movimiento, que pues son los que ya se mencionaron ahorita anteriormente, y pues ya, como se ha dicho, F es avance, G es la función de trayectoria, y K son parámetros de arco o factor de escala, la M función de conexión o función adicional, la N es el número de bloque, que puede ir del 1 al 9999, y R, que es radio del arco y redondeo de aristas, S, que es la velocidad del lucillo, T, llamada de herramienta, X, Y, Z, las coordenadas de posición. Y ya eso sería todo. ¿Quién sigue? Sí, ¿quién sigue con la exposición? Creo que a la compañera que sigue ahorita se le acaba de apagar el internet, pero no estoy seguro si es ella. Ok, ¿alguien la puede cubrir? Sí, que si quiere yo la cubro. Adelante. ¿Cuáles son las operaciones de uso de una fresadora? Primero que nada, como lo hemos venido comentando, las medidas de seguridad. Hay que utilizar las gafas de protección en todo momento, bata o mono de trabajo. También utilizar siempre la pantalla protectora de la máquina o herramienta. No señale con el dedo sobre el torno, ya que podría engancharse el dedo, la ropa o alguna parte en el mecanismo y pues tener causas graves, ¿verdad? Concentrarse en su puesto de trabajo, no desplazarse por el taller a otros puestos de trabajo, ya que podría distraer al compañero y evitar tragedias. Para esto, para evitar tragedias. También, como siempre, mantener nuestro puesto de trabajo limpio, tanto evitar manchones de aceite, fugas de aceite, para evitar resbalones. También mantener la mesa del trabajo despejada de herramientas de mano, guardar las fresas en colocaciones habilitadas para tal uso, colocar y asegurar las tapas protectoras del cabezal de la fresadora en su posición correcta. También en algunas compañías te piden como tal contar con zapatos de seguridad, zapatones, como se le conocen. El segundo paso es preparar la máquina. Hay que medir la pieza en bruto inicial para saber aproximadamente cuántos milímetros se puede bastar en longitud y en diámetro. En este texto nos basamos en una pieza en bruto cilíndrica de 50 milímetros de diámetro por 153 milímetros de longitud. Hay que verificar que las medidas antes de realizar las últimas pasadas de acabado, ¿verdad? El lucillo que hace rotar la pieza puede girar en sentido horario o en sentido antihorario, como lo comentamos. El giro de la pieza de trabajo sobre su eje debe ser tal que el material se dirija hacia la herramienta. De esta forma garantizar el mecanizado con el filo de corte y asegurar la estabilidad de la herramienta en su portaherramientas y de esta en el torno, como lo hemos visto en torno y ahora lo vamos a ver en fresadora, ¿verdad? La tercera, el arranque. El encendido, todas las máquinas de atrás tienen un switch que tiene un candado de loto y enfrente tiene un botón de encendido on-off. Al prenderla la mayoría se manda home. Desde ahí se inicia el setup. Debería quedar a la primera vez, sí, pero hay que revisar el setup, ¿verdad? Se ajusta con firmeza la fresa en la pinza de la fresadora. Se regula la profundidad máxima del fresado en función del tipo de corte. Y por último se bloquea la pieza. Si es la primera vez que se utiliza esta herramienta o la fresadora, conviene hacer una prueba con un trozo de madera sobrante. Antes de poner en marcha el motor,
Se debe sujetar la máquina con las dos manos y con firmeza. Entonces se coloca sobre la superficie que se trabajará, se enciende el motor, se introduce de manera progresiva sobre la misma en sentido opuesto al movimiento de la fresa. El desplazamiento de la máquina debe ser lento y regular. Si el corte es profundo, no se debe realizar de una sola vez. Para un óptimo resultado se necesitan varias pasadas. También revisar la cuestión de la herramienta que vamos a utilizar, ¿verdad? Con las fresadoras más antiguas, el operador debe ir moviendo la fresadora para darle forma a la pieza. Las fresadoras actuales ya poseen un control numérico computarizado que permite realizar el trabajo y los movimientos ya predeterminados. Los movimientos que se pueden hacer son longitudinales, que quiere decir en el eje X, transversales en el eje y verticales en el eje Z, como lo pudimos ver en antiguas imágenes, que se veía los ejes X, Y y Z. El apagado de la máquina, y para apagarla se manda home, todos los ejes se colocan off de 3 a 4 ejes. Plano off, hay ocasiones que se tarda en enviarla a la pantalla porque usa Windows hasta que se apague la pantalla, se baja el switch. Para apagarla en largos periodos, la fresadora CNC, mientras no se use de día a día, no pasa nada, solo en largos periodos se apaga. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca del ajuste de herramientas. Las herramientas de corte más utilizadas en una fresadora, como ya lo vimos, se denominan fresas. Estas también pueden utilizar otras herramientas para realizar operaciones diferentes al fresado, como son las brocas, para taladrar o escariadores. Las fresas son herramientas de corte de forma, material y dimensiones muy variadas, de acuerdo con el tipo de fresado que se quiere realizar. Una fresa está determinada por su diámetro, su forma, material constituyente, número de labios o dientes que tenga y el sistema de sujeción a la máquina. Las fresas de corte están constituidas por varias partes. Principalmente destacan tres, las cuales son el vástago, que es denominado también mango y se trata de una pieza cilíndrica para ser insertada en la máquina fresadora. La cuchilla, que es una pieza torneada o también lisa con filos afilados que giran y rebajan la madera, realizando la forma de la pieza de trabajo. Y por último el rodamiento, que este es un pequeño rodillo situado en la parte inferior de la fresa, que este se usa para ajustarlo a una guía de corte o plantilla de forma. Entre las herramientas de fresado CNC hay una variedad muy extensa, pero aquí puse algunas de ellas, como lo son la fresa de un solo filo, la fresa de filo doble, la fresa con microdentado, la herramienta de grabado estándar, la broca, el avellanador o el avellanador de fresado, las fresas de rosca o las fresas para ranura vente, entre otras más. O sea, hay una variedad muy extensa, pero estas fueron algunas de las que encontré. Y bueno, los ajustadores de herramienta miden las herramientas dentro de las áreas de la elaboración de la máquina. Por lo tanto, en condiciones de mecanizado reales, de esta manera la comprobación de las herramientas es más significativa que la preconfiguración fuera de la máquina. Cabe destacar que pues, los ajustadores de herramientas aseguran dos fases de medida fundamentales, las cuales son la preconfiguración, que bueno, gracias a esta fase las herramientas se pueden medir o se miden más bien en la máquina antes de comenzar el proceso de mecanizado. De esta manera los movimientos del eje pues, pueden respetar las dimensiones reales y no los teóricos usados en los cálculos de dimensión de las herramientas. Y después tenemos la verificación de la herramienta, que pues en esta otra podemos permitir detectar algún desgaste de las brocas o la rotura de alguna de estas por distintos procesos en las que estas se pueden llegar a someter y así poder mantener la calidad de corte pues bajo control. Aquí tengo un video de cómo realizar el reglaje de herramientas en la fresadora CNC. Lo voy a poner, ustedes nada más me confirman si se escucha, por favor. Ay.
Hola, somos Arcais y Ángel y somos profesores del Instituto Mendizabala y vamos a presentar el vídeo cómo hacer el reglaje de herramientas en una fresadora de CNC. El sistema de reglaje que vamos a utilizar es tomando una herramienta con longitud 0 y sobre esa vamos a hacer el reglaje de todas las demás, la diferencia de longitud que tiene una herramienta con la otra. Entonces vamos a proceder en el primer paso a planear una superficie. El segundo paso es decirle que eso es el Z0. Vamos a manual, preselección, Z, 0, Enter y tenemos la longitud 0. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es cambiar la herramienta que vayamos a arreglar. En este caso vamos a coger la herramienta T5D5. En MDI tecleamos T5D5, le damos marcha, M6 para que nos efectúe el cambio de herramientas. Una vez que tenemos hecho el cambio de herramienta con la herramienta T5, en tablas, correctores, nos indica aquí. El D5 indica la longitud del corrector y late la posición en el carrusel. Tangenteamos con la herramienta en la superficie de la pieza. El tangenteo lo podemos hacer de diversas maneras, bien con el cabezal en marcha o en parado. Nosotros en este momento lo vamos a hacer con el cabezal en marcha. Una vez tangenteado, vamos a proceder a lo que es propiamente el reglaje o la medición de la herramienta. Vamos a medición, pulsamos Z, 0, Enter y le damos cargar. Esta herramienta ya está arreglada. Si vamos a tablas, correctores, veremos que la longitud de la herramienta nos ha cambiado con respecto al de antes. De esta forma hemos hecho el reglaje de una herramienta. Si quisiéramos hacer el reglaje de más herramientas, volveríamos a repetir los pasos del 3 al 6. Volver a teclear el número de la herramienta, llamarla, etc. Resumiendo, estos son los 6 pasos que hemos dado. Primero, planeado. Segundo, preselección de 0 pieza. Tercero, hacer el cambio de herramienta. Cuarto, tabla de correctores. 5, tangenteamos la pieza. Y sexto, realizamos el reglaje. Ok, bueno, después de haber visto el video, después encontré algunos pasos para realizar el ajuste del armazón de una fresadora. Esto es de acuerdo, o lo sigue más bien, un Nicholas Correa Service, el cual es una empresa que se dedica a la reconstrucción y la venta de maquinaria para el arranque de viruta. Entonces, son 6 pasos para conseguir el ajuste y el montaje del armazón para lograr su correcto desplazamiento en el eje Z, así como su puesta en geometría con la calidad que los caracteriza pues a ellos, ¿no?, como empresa. El primer paso es comprobar el estado de turcites, plásticos y bronces. Lo primero es comprobar las condiciones de los turcites, plásticos y bronces, tanto del armazón como de las cuñas y pletinas, teniendo en cuenta su estado y sustituyéndolos en caso necesario debido a la importancia del buen estado de este material. Después se sustituyen engrases del eje Z, pues con la finalidad de mejorar el engrase del armazón y evitar posibles futuros problemas por falta de aceite para su desplazamiento. Estos se reemplazan los difusores del armazón de la zona del eje Z por otros de mayor sección. Después tenemos el ajuste del armazón, el cual se realiza siempre un ajuste manual mediante rasqueta de las guías del armazón, que deslizan sobre las guías de la columna comprobando la pegada hasta que ésta sea óptima y evitando así posibles holguras en el desplazamiento del eje Z, las cuales provocarían un mecanizado impreciso. Después tenemos el ajuste de pletinas del eje Z,
los cuales primero se tiene que ajustar manualmente las dos pletinas donde se compruebe su pegada con las guías de la columna hasta que ésta sea óptima. Después se suministra aceite de guías y se montan las pletinas dando el par de apriete adecuado a cada una. Después tenemos el ajuste de cuñas del eje Z, que pues igual que en las pletinas, primero se realiza un ajuste manual en donde comprobamos la pegada y después de esto, teniendo en cuenta tanto el ajuste ya optimizado del armazón con la columna como el consumo del motor del eje Z, este ajuste es fundamental para evitar caídas del armazón. Y por último tenemos la comprobación final de la geometría, ya que ya una vez montado el armazón, tras los pasos anteriores y comprobada la pegada del armazón durante su desplazamiento sobre el eje Z sea la correcta, tenemos que finalizar, para finalizar se debe de comprobar la geometría con respecto a los otros ejes. Ok, ya por último hablaremos de las recomendaciones para el uso de los procesadores CNC, los cuales implican que se debe asegurar antes de iniciar la operación que todos y cada una de las herramientas de corte funcionan en forma adecuada. También que es necesario asegurarse de que todos los componentes trabajan con un rango de precisión. Por lo tanto, es necesario hacer un uso de equipos de control y verificación como calibradores, micrómetros y comparadores ópticos. También que todos los operadores deben de revisar siempre que las instrucciones en términos de software hayan sido programadas correctamente. Y por último, que siempre tener en cuenta el uso de equipo de protección personal, gafas o pantallas de protección contra impactos, calzado de seguridad y ropa de trabajo bien ajustada. Siguiente. Sería todo por nuestra parte del equipo 4. No sé si tenga alguna duda, ingeniero o compañeros. No, pueden continuar con su dinámica. Sí, ya seguiría mi compañera con la dinámica. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve. Ok, gracias. Ok, vamos a empezar. No sé si pueda haber un integrante del equipo 1 que pueda escoger algún recuadro. A ver, del equipo 1, ¿alguien? Yo, Ok, ¿cuál quieres? de la primer columna, el 200. Ok. Los movimientos de trabajo de la fresadora son movimientos de rotación y corte. ¿Es falso o verdadero? Verdadero.
Es falso. Ok, ¿alguien del equipo 2? Y pues el equipo 3 y 4 pues también se van preparando, por favor. Si quieres yo, dame la 300 de la introducción. ¿Cuál? El de 300. Ok. El proceso de una máquina fresadora CNC solo son 2 pasos. La preparación del trabajo y la codificación del programa. Falso. Así es falso. ¿Alguien del equipo 3, por favor? Yo, ¿Cuál quieres? de comandos principales de movimiento, la de 300. Ok. Solo X y Y representan las coordenadas de posición. Falso. Sí, es falso. ¿Alguien del equipo 4? Perdón, ¿alguien del equipo 5? Yo soy del equipo 5. Ok, ¿cuál quieres? De estructura, a lo mejor ajuste de herramientas. Ok, ¿cuál? La de 300. Ok. Las fresas son herramientas de corte de forma material y dimensiones muy variados de acuerdo con el tipo de fresado que se quiera realizar. Cierto. ¿Cierto? Sí, verdadero. Así es. Vete. Nuevamente alguien del equipo 1, por favor. Yo, la última que tienes de 300. Ok. El programa está compuesto por líneas llamadas filas. ¿Verdadero? En realidad es falso. ¿Alguien del equipo 2, por favor? Pues yo otra vez. Sería ajuste de herramientas de 400. Ok. El rodamiento es una pieza torneada o también lisa con filos afilados que giran y rebajan la madera. Espera, me déjalo, pienso bien. Déjame acuerdo. Sí, está bien. Es verdadero. No, es falso. ¿Alguien del equipo 3, por favor? Yo, Ok, ¿cuál quieres? la tercera columna, la de 200. Ok, comandos principales de movimientos. S es igual a velocidad de lucillo. Verdadero. Ok, perdón.
Alguien del equipo 5, por favor. No se me activaba el micro. Seguimos el equipo 5, ¿verdad? Sí. ¿Cuál quieren? La de 400 de comandos principales. Ok. N representa el número de bloque de 1 a 999. ¿Verdadero? No, en realidad es falso. Ya. Representa hasta el 9999. ¿Alguien del equipo 1, por favor? Yo. Ok, ¿cuál quieren? La de 100 de ajustes. La cuchilla está situada en la parte inferior de la fresa que se usa para ajustarla a una guía de corte en plantilla de forma. Falso. Sí, era falso. ¿Alguien del equipo 2, por favor? Yo, uno de ajuste de herramientas. Ok. El vástago es denominado también mango. Es falso. No, en realidad sí es denominado también mango. ¿Alguien del equipo 3, por favor? Yo. Ok, ¿cuál quieren? El de introducción de 400. Ok. Fresado de corte es el más básico por ser el primero en usarse para adaptar el material a las necesidades del trabajo. Verdadero. Sí, es verdadero. Ahora, ¿alguien del equipo 5, por favor? La de 400 de estructura de programación. Ok. Cada programa CNC en la memoria del control se identifica por un número dado por el programador. ¿Cierto? Sí, sí, es verdadero. Excelente. ¿Alguien del equipo 1, por favor? Pues yo otra vez la de introducción por 100. Ok. El fresado es el proceso de corte mediante una herramienta llamada fresa que va rotando mientras corta. Verdadero. Sí. ¿Alguien del equipo 2, por favor?
Yo, Ok, dame cualquier- la de 200 de estructura. Ujú. En el modo ejecución, el control lee el programa, checa los errores y si no encuentra el error, no puede ejecutar el movimiento o la orden a la máquina. No puede ejecutar el programa. Falso. Así es falso. ¿Alguien del equipo 5? Ustedes eran el 3, ¿verdad? No, somos el 2. El 2. Ah, lo siento. Era de 200. Sí. Ya, ahora alguien del equipo 3, por favor. Yo. ¿Cuál quieren? Comandos principales. F significa función de trayectoria. Verdadero. Es falso. ¿Cuál? Verdadero. Verdadero. Ok, es falso. Alguien, para finalizar, alguien del equipo 5, por favor. Yo aquí ando. Ok. El programa está compuesto por líneas llamadas bloques. Sí me la sabía, pero ya me confundí. Espera, ¿es verdadero? Ok, sí es verdadero. Sí, excelente. Y pues el equipo ganador es el equipo 3. Un aplauso al equipo 3. Bien, pues ahora vamos a iniciar la parte de fresadora. Ya lo habíamos mencionado previamente. Antes en el torno utilizábamos 2 ejes. Perdón. En fresadora vamos a utilizar 3 ejes, los ejes naturales, X, Y y Z. Y ahorita también sus compañeros mencionaron algunas clasificaciones de fresadora, tipo de fresadora. Aquí los estoy mostrando 2. ¿Quién me puede decir cuál es la fresadora vertical y cuál es la fresadora horizontal de estas 2 imágenes? La vertical es la de la izquierda y la horizontal la de la derecha. Así es. Así es. El determinar si es vertical o horizontal es debido a la orientación del lucillo. En este caso el lucillo o el eje Z, vaya. En este caso es este está posicionado de manera vertical
Por eso es una fresadora vertical y este está de manera horizontal. Ok. Bien. Nosotros en la máquina virtual que vamos a utilizar lo que resta del semestre, vamos a suponer que vamos a utilizar una fresadora vertical. Bien, les decía, el sistema de coordenadas pues es X, Y y Z, X a la izquierda, a la derecha, Y hacia el frente y hacia atrás, y Z hacia arriba y hacia abajo. En las fresadoras verticales no es tal una clasificación, pero hay dos tipos de movimientos en las fresadoras. Hay un tipo de máquina, un tipo de fresadora vertical en el que pues el eje Z es hacia arriba y hacia abajo. Pues normal, ¿verdad? Y los movimientos de los ejes X y Y, perdón, hay un tipo en el que se mueve la mesa de trabajo. Se mueve la mesa hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el frente y hacia atrás. Ese es un tipo de fresadora. Y hay otro tipo de fresadora vertical u otro movimiento en que todos los ejes se mueven en conjunto con el eje Z o con el husillo. La mesa está fija y ¿cómo se llama? El husillo se mueve en X, Z y Y, todo en conjunto. En el primer tipo de máquina en el que se mueve la mesa, si por ejemplo yo tengo la mesa de trabajo y se mueve en el eje X hacia el lado positivo, hacia la derecha, y hago una operación de taladrado, que es la operación más sencilla en una fresadora, pues el orificio queda hecho en el lado izquierdo de la pieza. Yo me muevo en positivo, pero se quedó en el lado negativo, en el lado izquierdo. Igualmente, si yo muevo la mesa hacia el frente, el eje Y positivo, y hago un orificio, se queda en la parte inferior, ¿verdad? Es contrario el movimiento. Haciendo una analogía, es como si yo quisiera escribir mi nombre moviendo mi libreta en vez de mi lápiz, ¿verdad? Que tengo fijo ahí mi pluma y quiero escribir mi nombre y tengo que mover la libreta. Ese sería un tipo de movimiento. Y el otro movimiento, pues la mesa se queda estacionaria, el husillo se mueve en conjunto, por ejemplo el eje X se mueve a la derecha, a positivo, y luego baja, y si hiciera esa misma operación de taladrado, pues queda hecho en el lado derecho de la pieza, igualmente hacia arriba o hacia abajo. Y ahí pues también haciendo esa misma analogía es como si yo escribiera mi nombre moviendo el lápiz como regularmente lo hacemos. Entonces, para no confundirnos y hacernos bolas con los signos, vamos a utilizar ese segundo tipo de máquina. Si yo le doy X positivo, se mueve hacia la derecha y las operaciones se hacen en el lado positivo de la pieza, Y positivo en la parte superior y así respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con la selección de esa máquina virtual que estamos mencionando? Ningún inicio. Muy bien. Bien, ¿quién me puede apoyar leyendo estos dos párrafos que tenemos aquí? Yo, Inge. Adelante. Ay, bueno, Bueno, las hablo los coordenadas dos. propias, pues, dale, dale.
Uno y uno, para que no digan. Empieza la compañera. Ok, la coordenada X es paralela al borde delantero de la mesa de la máquina. La coordenada Y es paralela al borde lateral de la mesa de la máquina y la coordenada Z es vertical a la mesa de la máquina. Compañero. Los valores de las coordenadas Z en dirección negativa describen movimientos del sistema de herramientas hacia la pieza de trabajo. Los valores en dirección positiva describen movimientos a partir de la pieza de trabajo hacia afuera. Bien, pues como lo habíamos dicho, en este caso este es el eje X, este es el eje Y de forma vertical el eje Z. Eje X, eje Y y eje Z. Bien. ¿Alguna otra persona que quiera participar? Yo, Inge. Adelante. Sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas con programación de valor absoluto. El origen del sistema de coordenadas es el punto 0 de la máquina M o el punto de la pieza de trabajo W. Todos los puntos finales se describen mediante indicaciones de las respectivas distancias X, Y y Z. Sistema de coordenadas con programación de valor incremental. El origen del sistema de coordenadas está en el punto de referencia del cabezal de herramienta N o la punta de la herramienta. Con la programación incremental se describen las trayectorias reales de la herramienta de punto a punto. Bien, gracias. Pues igual que en el torno. Sistema absoluto, nos referenciamos del cero de pieza. Sistema incremental, el punto inmediato anterior. Eso es exactamente lo mismo. Bien, aquí, bueno, tenemos coordenadas de casa y el cero de la pieza o cero de trabajo. Para las coordenadas de casa y para la máquina virtual que vamos a utilizar, estas van a ser las coordenadas de casa. X 287.447, Y 109.936, Z 141.261. Para cada máquina, las coordenadas de casa son diferentes. Pudiéramos tener dos máquinas de la misma marca, del mismo modelo, del mismo año de fabricación, y pues sería muy difícil que la construcción de la máquina quede exactamente igual a la micra, ¿verdad? Estas coordenadas pues son básicamente el límite de carrera de cada uno de los ejes. Pudiera darse, pero sería muy raro, ¿verdad? Entonces, insisto, cada máquina tiene sus coordenadas de casa diferente. Entonces, la máquina que estamos seleccionando va a ser una fresadora vertical, en la que el husillo se mueve en conjunto con todos sus ejes, y estas son sus coordenadas de casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ok. Vamos a empezar a ver algunos códigos que utilizamos en la fresadora. Ahorita sus compañeros mencionaron que pues muchos eran similares. Permítanme un minuto.
Una disculpa, muchachos. Estamos de regreso. Bien, les decía que los códigos G70, G71, G90, G91, G94 y G95 son los mismos que el torno. ¿Quién me puede decir cuál es el código G70? ¿Qué significa? Unidades en pulgadas. Muy bien. G71. En milímetros. Unidades en milímetros. Muy bien. G90. Sistema de programación absoluta. Y G91. Sistema de programación incremental. Muy bien. ¿Alguien más? G94. G94 es unidad de avance en milímetros sobre minuto. Milímetros sobre minuto. ¿Y G95? Y G95 unidad de avance en milímetros sobre revolución. Muy bien, excelente. Esos códigos son exactamente los mismos. Tenemos ahora el G53. G53 cancela el origen en un bloque o en una línea. Con G53 se suprimen los puntos de origen, excepto las compensaciones de la herramienta, en un bloque de programa, y los valores de las coordenadas se refieren al punto cero de la máquina. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Inge, una duda. ¿Estos códigos de qué control son? Es Siemens. Ok, gracias. Sí, para fresadora vamos a ver Siemens. Bien, vemos algunos otros códigos, también los mencionaron los compañeros en su exposición. Los orígenes, G54, G55, G56 y G57, que son básicamente pues los ceros de pieza. Por default utilizamos el G54. G58 y G59 son orígenes programables y M6 lo utilizamos para cambiar herramienta. Entonces vamos a ver cómo haríamos un encabezado de programa. Damos porcentaje O0001. N0010. 71. Sistema de unidades en milímetros. G90, sistema de programación absoluto. G54, aquí con G54 estamos definiendo el origen 1 de la pieza o el 0 de la pieza. G95, sistema de avance en milímetros por revolución. N0020. G53, el que vimos ahorita, con este G53 cancelamos este G54 que acabamos de poner aquí, pero esta cancelación es solo para este bloque. G00, avance rápido, y nos vamos a las coordenadas de casa. X287.447, Y109.936, Z141.261. Con esta línea mandamos a casa. N0030, D1, herramienta 1, compensador de diámetro 1. Cambia un poquito al torneado, ¿verdad? Aquí utilizamos D. Y M06, código para cambiar herramienta. N0040,
S2500, por ejemplo, M03. Giro de lucillo a favor de las manecillas del reloj a 2500 RPM. Aquí en fresadora vamos a utilizar siempre M03. Me atrevo a decir que más del 95% de las herramientas rotativas realizan su corte con el movimiento a favor de las manecillas del reloj. Casi todas las brocas, Enmil, fresas, están construidas con la forma helicoidal de sus filos para cortar a favor de las manecillas del reloj. Sí puede haber algunas que sean en contra, pero son muy raras. A lo mejor lo más común son los machuelos para rosca izquierda, pero la gran mayoría de las herramientas rotativas cortan girando a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, vamos a utilizar M03. ¿Ok? Y para descompensar la herramienta, pues ya lo veremos al final del programa, ¿verdad? Pero sería T1 de 0. Con eso descompenso la herramienta. ¿Y a qué nos referimos con D1? Habíamos dicho que compensador de diámetro. ¿Qué nos referimos? Déjenme nada más. Justo esto. Habíamos dicho que el compensador de radio de herramienta, que viene siendo esto, aquí tenemos este es un portaherramienta. Si se fijan, aquí este portaherramienta tiene una forma cónica. Esta forma cónica es la misma forma de aquí del lucillo. Aquí está de manera vertical, aquí pues medio se alcanza a ver. Pero ese portaherramienta entra al lucillo. Y luego en el portaherramienta tenemos una herramienta. En este caso es un Enmil. Y aquí decimos que lo que mide el diámetro pues es el compensador. Igual que en el torno hay una pantalla donde damos de alta el valor de esa, ¿cómo se llama? El valor de diámetro de esa herramienta. Hay diferentes maneras de sujetar la herramienta al portaherramienta. Este portaherramienta que vemos aquí, este puntito que se ve muy leve aquí, es un opresor. Entonces, pues aquí la herramienta tiene el diámetro, entra. Con una llave Allen apretamos el opresor que está sujetando la herramienta y esa es una manera de sujeción. Es una manera mecánica. Hay otro tipo de sujeción de la herramienta que también es mecánica, que creo que es la más común, que viene siendo esta de aquí. Es utilizando una boquilla o collet que se llama. Tenemos igual, es un portaherramientas, tiene una forma cónica en su interior, que es la misma forma de la boquilla. Esta boquilla tiene estas ranuras. Entonces, esta boquilla entra aquí. La herramienta entra en el centro. Estas ranuras, bueno, aquí hay una tuerca. Esta tuerca se va apretando y va empujando hacia abajo la boquilla. Y lo que va haciendo que se vaya cerrando el espacio en estas ranuras. Es como un resortito. Se va apretando a medida que vamos apretando esta tuerca. Y de esa manera sujetamos la herramienta al portaherramienta. Ese es otro tipo de sujeción mecánica. Hay otras sujeciones que son hidráulicas, que este portaherramientas tiene un sistema hidráulico. También apretamos un opresor, pero empuja aceite, que también aprieta el collet y sujeta la herramienta. Hay otros tipos de sujeción que son térmicas, que este portaherramientas lo ponemos en un horno de inducción, se calienta, se
Se dilata el material, pones la herramienta, después lo enfrías y se contrae y de esa manera sujetas la herramienta. Esos son algunos tipos de sujeciones. Esa es la manera de cómo sujetar la herramienta al portaherramienta. Y luego la manera de cómo se sujeta la herramienta al husillo. Aquí, pues se representa el portaherramienta y en esta parte de aquí hay unos ganchitos. Es como una pinza. En el portaherramienta tenemos una tuerca, esta tuerquita de aquí, que es esta de acá. Aquí en este caso todavía no la trae puesta, pero se llama pulse tooth. Y dentro del husillo está este sistema, que son esos dos ganchos. Y todo este sistema se llama drawbar. Es una barra que tiene en su interior pues muchas arandelas que tienen una forma cónica. Una sobre otra, tienen una forma cónica. Y esas arandelas pues hacen que se sujete este mecanismo. Ahí está, por la misma forma cónica de las herramientas, pues está sujetando, está haciendo que se mueva este mecanismo y jale el pulse tooth. Para desactivarlo, tenemos un sistema hidráulico que es este de acá, que entra por acá, ejerce presión, vence esa forma cónica de todas las arandelas y libera este gancho para poder liberar la herramienta. Este es el sistema de sujeción más común en los husillos. Se llama drawbar. Y bueno, también este sistema, cuando falla o cuando no es suficiente la fuerza de sujeción de herramienta, pues puede ocasionarnos un mal acabado en la pieza o que se esté desgastando, quebrando de manera irregular, ¿verdad? Que se quiebre más frecuentemente. Entonces, este sistema tiene una fuerza específica, inclusive venden celdas de carga para confirmar la fuerza que está ejerciendo el sistema del drawbar. Esa es una especificación que tiene la máquina, se puede monitorear y muchas de las veces en el diagnóstico de un problema, de las cosas que hay que descartar es este sistema. Pero bueno, un poquito de rollo, pero es cultura general, cómo se sujeta la herramienta y cómo se sujeta el portaherramienta a la máquina. ¿Alguna duda, algún comentario de esto que acabamos de mencionar? Todo bien. ¿Todo bien? Brian, ¿te ha tocado ver algún sistema de sujeción de herramientas diferente a los que mencionamos? Brian Vázquez. Yo creo que se nos fue. Bien. Lo escucho bien lejos, Brian. No sé si se puede acercar al micrófono. Soy yo, Daniel. Dígame. Soy yo. Dígame, Daniel. Perdón, pensé que yo, donde estaba haciendo prácticas, en la anterior diapositiva, creo que comentó que era el adaptador. Ese, yo lo veía mucho pero ese tiene, ¿como cuánto tiempo tiene de vida ese Inge? Pues hasta que se desgaste o es teóricamente eterno, ¿verdad? Pero pues a menos que por el mismo de poner o quitar la herramienta se desgaste este es un resorte, haz de cuenta, se comprime y se retrae de acuerdo a cómo lo aprietes, pero pues a lo mejor el mismo contacto con la tuerca, con las herramientas puede hacer que se desgaste o a lo mejor ¿cómo se llama? Algún recargón de la herramienta o algo le puede ser una marca en la parte interna
y pues hace que se dañe, ¿verdad? Pero regularmente duran mucho, ¿verdad? Sí, porque me tocó ver cuando los cambiaron porque se tenían que pedir que por especificaciones y todo, que la medida. Entonces se fue con un listado acá bien extenso de cómo tiene que ser. Entonces cuando los fueron a checar, veía que los ponían y dije, no, que sí. Dije, no, es que esta calidad no. Es que no, miren, voy a quitar la herramienta, la va a cambiar y ya se dañó. Como que lo tenían en fase de prueba alguno. Sí, pues sí, depende de la marca, del acero de fabricación. Hay algunos que son especiales para refrigeración interna. Hay algunos que inclusive aquí en estos huecos tienen como una goma para que el refrigerante pueda fluir por el interior. Hay algunos que son para machuelos, que en el fondo tienen una forma cuadrada para sujetar la base del machuelo. Pues sí, hay bastantes, ¿verdad? Pero te digo, esto es lo más común y pues realmente es una sujeción efectiva. Yo pienso que a lo mejor es un poco más efectiva la hidráulica, pero pues hay que meterle inversión, ¿verdad? Son más caros esos otros dispositivos de sujeción. Bien, gracias Daniel por tu comentario. Ok, continuamos. Tenemos algunos puntos de referencia. El punto 0 de la máquina, con letra M mayúscula. El punto de referencia casa, R mayúscula. El punto de referencia de la herramienta N y el 0 de trabajo, W. Son algunos de los que vamos a usar. Bien, ¿alguien que no haya participado que me ayude a leer estos dos párrafos? Yo, Inge. Adelante. Bueno, las piezas de trabajo sujetas deben de estar colocadas en el área de trabajo de las fresas en la mesa de la máquina. El avance en dirección vertical depende de la longitud de las herramientas. Los recorridos de los carros están limitados por interruptores de software. 0 de la pieza. Al programar es necesario el 0 de la pieza. El 0 de la pieza se activa con los códigos G54, 55, 56, 57, valores fuera del programa. G58, G59, valores dentro del programa. Para desactivar el 0 de la pieza se utiliza el código G53 y solo funciona en el bloque en que está programado. Bien, gracias, compañero. Bien, pues como lo mencionábamos, los orígenes. Es la pantalla donde definimos el 0 de la pieza. Y pues ya podemos seleccionar uno u otro de acuerdo a la pieza que estemos fabricando o algún origen programable. Y pues con G53 cancelamos ese origen. Aquí nos menciona que los recorridos de los carros están limitados por interruptores. Eso quiere decir que en el fin de carrera de cada eje, en la parte interna de la máquina hay un micro switch. Si llegas a ese fin de carrera y lo sobrepasas, se activa ese switch y la máquina se sobreviaja. Es un interruptor que detecta ese sobreviaje para poder liberar el sobreviaje. En algunas máquinas tienes que presionar un botón en el servocontrolador del motor para poder liberarlo manualmente. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo, la herramienta 1, la herramienta 1, el compensador de diámetro 1, el origen G54, tenemos algunas operaciones. Ya cuando quiero descompensar, pues pongo de 0 y con el G53 cancela el origen en este bloque para poder mandar a casa. La siguiente sesión, pues yo creo que ya vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. En Sí. este control
no hay manera de que al mandar a casa se puedan poner las coordenadas, o sea, todas en ceros, X0, Y0, Z0. No estoy seguro, creo que hay un comando para mandarlo directamente a casa. Solamente con el comando sin las coordenadas. Pero aquí lo vamos a ver así con estas coordenadas. Pero sí, pues sí, regularmente a veces mueves el origen en las, ¿cómo se llama? En la pantalla de las posiciones y te vienen posiciones relativas. Pero como lo vemos en el programa es pues ya tal cual con estas coordenadas. Sí de tener una opción, ¿verdad? Pero como lo vamos a ver en este semestre va a ser así. Es que en el trabajo tenemos una, pero tiene control fadal. Entonces, ahí, en vez de utilizar pues los ceros con G54, 55 y esos, se ajustan directo en el offset y se seleccionan con la letra E. Ya al momento de programar, se seleccionan con la letra E. Okay. Y al final, para mandar a home, seleccionamos el E0, que pues vendría siendo el cero de la máquina, y ahora sí todas las coordenadas serían cero. Entonces, para mandar a home sería G0, E0, X0 y pues las demás igualmente cero. X, Y, Z, sí. Que ya estás definiendo E como tu punto de casa. Y para programar desde el cero de pieza, ¿también utilizas otra letra en el control fadal? Sí, pues utilizamos un buscador de centros. Normalmente, como las piezas que hemos trabajado hasta ahorita son simétricas, el cero de la pieza lo ajustamos en el mero centro. Entonces, con un buscador de centros, ajustamos el cero en el mero centro de la pieza y pues dependiendo del lugar que ocupe en la lista del offset, por ejemplo, si es el offset número 10, pues ponemos E10 al momento de iniciar el programa. Ya, tu origen 10, ¿verdad? Y sí, sería el origen pues de la pieza 10 o del fixture 10. Sí, por ejemplo, acá en el trabajo pues utilizamos Okuma y también son, no es G50, no, creo que sí son G54 y pues ya tienes definido en la pantalla de los offsets. No, perdón, no utilizamos G54, utilizamos otro comando donde ya defines cada uno de los offsets y puedes tener cientos de ceros, ¿verdad? Pero bueno, te digo, pues ya son pequeñeces. Vuelvo al mismo comentario que les hacía en un inicio, son detallitos mínimos entre una marca y otra, pero el principio de programación pues es el mismo, ¿verdad? Pero bien, pues gracias por el comentario. Sí, aquí te digo, creo que el control Siemens también debe tener una opción para regresarlo a cero, pero no la vamos a ver y vamos a ver las coordenadas de casa ya directo a como están aquí. Y pues también lo mismo, ¿verdad? Entre una máquina y otra cambian, a lo mejor se pueden compensar en cero. Pero bueno, ¿cómo se llama? Por motivos de exámenes, pues estas son las coordenadas. Ok. Bien. ¿Algún otro comentario o duda? No, Inge, todo bien. Todo bien. Inge, otra duda. En este control se puede maquinar sin necesidad de tener un diámetro programado? ¿Cómo? O sea, tenerle un diámetro ajustado a la herramienta. A ver, o sea, para maquinar el centro, ¿o qué? Por ejemplo, cuando vamos a desbastar pues toda la superficie para hacerla completamente plana, o sea, pues, normalmente utilizamos una piña nosotros. Sí. Pero no necesitamos conocer el radio pues porque pues de una sola pasada tumba toda la cara. Entonces nada más con un solo movimiento con G01 tumbamos todo. No necesitamos ajustar algún radio. Sí, siempre y cuando el diámetro pues cubra la pieza, ¿verdad? Si no tienes que dar diferentes pasadas para cubrir la superficie, ¿verdad?
Ok, en este control se puede hacer eso mismo, o sea, dar una sola pasada sin necesidad de tener compensado el diámetro. Sí, o sea, volvemos a lo mismo, siempre y cuando pues tu piña en este caso cubra la totalidad de la pieza. Ya lo que puedes hacer es lo que veíamos ahorita, lo que veían los compañeros que estaban exponiendo, si la compensación es a la izquierda o a la derecha con G41 o G42, pero no vamos a alcanzar a ver así tanto detalle en lo que nos cubre el programa. Ok. Pero sí, pues compensas el diámetro cuando quieres recorrerlo hacia la izquierda, hacia la derecha, pero vaya, viene en la pantalla de offset, si lo ocupas recorrer hacia un lado, si no, pues es G40 al centro. Pero los ejemplos que vamos a ver y los ciclos, pues ya hacen esa compensación automática. Lo vamos a ver más adelante, como quiera. Ok, muchas gracias. Bien, déjenme les comparto el botoncito para la asistencia. Bien, ahí en publicaciones está el botón para la asistencia. Equipo 5, les di tema para exposición. Que aún no da tema. Ah, bueno. El tema para el equipo 5 va a ser CAM, manufactura asistida por computadora. Obviamente el CAM siempre va acompañado del CAD, del diseño asistido por computadora, pero obviamente lo pueden mencionar, pero quiero que se enfoquen más en CAM. Ahorita los compañeros del equipo 4 mencionaron algo, pero fue poco. Yo quiero que nos comenten qué softwares hay, cuáles son las ventajas, qué fabricantes tienen, ventajas, desventajas, costos, que profundicen en eso, ¿verdad? Cómo opera, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas, equipo 5, de la asignación de su tema o de qué van a hablar? Todo claro, Inge. Excelente. Bien, muchachos, pues por el día de hoy es todo. Si no hay ninguna duda, nos vemos la siguiente. Si alguien tiene una duda, aquí voy a estar conectado unos minutos todavía. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Gracias, Inge. Nos vemos. Hasta luego.